Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre. Tenemos un tema: cómo deben ser tratados nuestros padres, cómo debemos tratarlos a nuestros padres. Y claro, vamos a tratar también de ver las diferentes clases de padres que tenemos y después veremos cómo deben ser tratados nuestros padres. La historia, mis hermanos, ha registrado que los padres siempre han sido honrados. Eso nos dice la historia a nivel general. En la Biblia nosotros podemos ver cómo Dios enseñó a través de los mandamientos a honrar a los padres. Hay un mandamiento, creo que es el 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y también a tu madre, ¿no es cierto? Bueno, en la historia nosotros vemos que ya a nivel secular dicen que aproximadamente hace más de 4.000 años en Babilonia, en un pueblo que no era cristiano, que no era seguidor de Dios, ellos ya honraban a los padres. Hay una tablilla que encontraron de arcilla de un hijo llamado El Mesu, y él en esa tablilla ha dejado un mensaje muy bonito para el padre. En su mensaje, aparte de decirle palabras bonitas, él deseaba que su padre tenga larga vida y una vida saludable. La tradición de celebrar el Día del Padre, mis hermanos, nosotros creo que el año pasado hablamos un poco de eso, se originó en el siglo pasado en Estados Unidos, aunque hay otras personas que se acreditan este hecho, pero hay una mujer, una señora llamada Sonora Smart. Dice la historia que ella era una hija cariñosa y cerca de Washington ella vivió. Ella un día, cuando estaban celebrando el Día de la Madre, ella se puso a pensar por qué hay el Día de la Madre y por qué no hay un Día del Padre. Entonces ella comenzó a hablar acerca de eso. Y al principio dice la historia que a ella se le rieron, se le burlaron, porque decían: la madre está bien celebrarla, pero el padre, ¿qué méritos tiene? Pero ella tenía un padre que había hecho muchos méritos. Creo que todos los padres tienen méritos para recordar eso. Cuando ella tenía 16 años, la madre de ella había muerto en el parto del último hijo. Y el padre tuvo que criar a 6 hijos, incluyendo al recién nacido, nacido por su cuenta mientras la madre murió. Y ella entonces hizo mucho énfasis para que se recordara el Día del Padre, o para que se pusiera. Y el trabajo de ella comenzó a mostrar signos cuando celebraron un primer Día de los Padres, el 19 de junio de 1910. Allí apareció la primera celebración del Día del Padre. Le apoyó 2 asociaciones, una asociación ministerial y una asociación cristiana, 2 grupos para celebrar este día. Y luego de eso, ustedes saben que ya el presidente, bueno, algunos presidentes de Estados Unidos, un presidente Wilson Woodrow, él fue quien aprobó el primer festival ya de una manera generalizada en los Estados Unidos hasta 1966, que fue Lyndon Johnson quien firmó la proclamación presidencial para declarar el tercer domingo. En Estados Unidos lo celebran el tercer domingo del mes de junio, el Día del Padre. Entonces veamos, mis hermanos, rápidamente cuántos tipos de padres hay. Hay perfiles de cada padre y madre en función de las palabras que ellos nos han dirigido, que ellos dirigen también. Y quisiera que esto lo identifiquen los padres para de pronto mejorar en su relación con sus hijos. Y luego vamos a ver cómo debe ser el trato de nosotros, de los hijos, hacia nuestros padres. Las palabras que los padres han dirigido a sus hijos realmente marcan la vida de los hijos. Ustedes van a conocer personas frustradas, traumadas, heridas por palabras que a veces los padres les han dicho a los hijos. Yo recuerdo siempre un amigo de mi infancia, muy chiquito, y lo recuerdo apenitas a él. Creo que tenía yo unos 5 o 7 años. Él tenía unos padres bastante crueles, la madre especialmente muy cruel, que lo maltrataba, lo masacraba. Y el pobre ya no vive porque él se dedicó después al alcohol y ya murió.
teniendo mi edad. Murió hace años, creo que hace unos 10 años atrás, producto, yo creo, que del maltrato de sus padres. Hay un psicólogo de apellido Steve, y en el libro que él escribió, es el libro Los 10 errores más comunes de los padres y cómo evitarlos. Él dice que hay tipos de padres en base a las respuestas que les dan a sus hijos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día rápidamente. ¿Con qué tipo de padre usted se va a identificar o se ha identificado? El primer tipo de padre es el padre autoritario. Esos padres autoritarios son aquellos que temen perder el control de la situación y utilizan órdenes, utilizan gritos o amenazas para obligar al niño a hacer algo. Yo creo que a veces sí es necesario que el padre alce la voz, pero no siempre, porque a veces los niños, los chiquitos, no entienden, o sea, refutan, quieren llevar la contraria, y a menos que el padre alce un poquito más la voz, no va a aceptar, no va a obedecer. Pero hay padres que la vida de ellos es eso, hijos que no quieren estar en el hogar porque los padres solo pasan gritando, amenazando, insultando. Entonces este tipo de padres autoritarios tiene muy poco en cuenta las necesidades de los hijos, porque los hijos, en lugar de sentirse protegidos por el padre, estos padres autoritarios lo que sienten es culpa, porque sus padres les hacen sentir así. Entonces a veces los hijos, aunque son chiquititos, ya conocen ciertas cosas, y hay ciertas cosas que ellos conocen o deciden y sabemos nosotros que es verdad, pero el padre no quiere quedar como tonto, sino quiere aparecer como más listo, como más inteligente, y a veces se equivoca, pero alzando la voz quiere imponer su autoridad dentro del hogar. Estos padres utilizan el lenguaje negativo, sin valorar las acciones, sin valorar las actitudes de los hijos. Entonces las devalúan, decía alguien, no las valoran. Entonces, comentarios de tipo, por ejemplo, no corras porque te caerás. Y cuando se cae le dice, ves, ya te lo decían. Ese tipo de comentarios son comunes en los hogares. Eres un desordenado, incorregible. Eres de pronto un vago. Expresiones negativas que en lugar de motivar al hijo a ser diferente, más bien lo frustran, y yo creo que en muchas ocasiones le obligan, en cierto sentido, a seguir siendo lo mismo. Nosotros por naturaleza, todos los seres humanos estamos acostumbrados, yo creo que en cierta época de nuestras vidas, a hacer lo contrario de lo que nos dicen. Y ese es el gran problema de los padres autoritarios, que ellos quieren imponer su posición con frases despectivas. Otro tipo de padres que vemos es los padres que quitan importancia a las cosas. Es fácil caer en el hábito de restar importancia a las cosas importantes, a los problemas de los hijos, a las necesidades de los hijos, a las situaciones particulares de cada hijo. Cuando pensamos a veces que los problemas de los hijos son poca cosa, cuando pensamos que los problemas de los niños no son nada con respecto a los problemas que tienen los padres. Definitivamente los problemas de un padre debe ser 10 o 100 veces superior que los problemas de los niños, pero esos mismos problemas que tienen los padres tienen que entender que los niños lo están pasando en sus problemas minúsculos. Para ellos es un problema. De pronto una pregunta no contestada va a convertirse en una frustración en el futuro, una necesidad no satisfecha. Yo recuerdo siempre, creo que ya les comenté esto, de un niño que un día se había encontrado una jeringuilla con una aguja y quería experimentar, poner inyecciones. Y la mamá estaba muy ocupada allí en la cocina y le decía al niño, mami, te pongo una inyección, y la mamá no le prestaba atención. Y insistió tanto que un día le dijo, ya pónmela. Y el niño vino y le clavó la aguja, porque ella le autorizó, porque ella le restó importancia a lo que el niño estaba diciendo. Y allí imagínense la reacción, si es que es una madre insensata, un golpe, maltrato y todo lo demás. Comentarios del tipo, no te tienes que preocupar de nada. Por ejemplo, cuando un niño se pelea con su amigo, o cuando la hija se pelea con su amiga, no importa, mañana igual ya van a volver a ser amigas.
en lugar de tratar el problema. O sea, ¿por qué fue el problema? ¿Por qué fue la situación? ¿Por qué fue la pelea? Comentarios como no será para tanto. Cuando el niño o el hijo está preocupado por el examen, le dice, no importa que tú sí sabes, vas a aprobar. En lugar de ayudarle a analizar, a revisar la materia para saber, para que entienda y para que esté seguro de que realmente sabe lo que va a dar de examen. Entonces a veces estas palabras pretenden tranquilizar a los hijos, pero el resultado es un rechazo casi inmediato a los padres, porque los hijos se dan cuenta que el padre no está interesado en la realidad, en la necesidad de él. Hay épocas en nuestras vidas en que nosotros, tal vez de niños, los niños no reaccionan mucho, pero en la adolescencia todas esos malos tratos que hemos recibido se suman y se vuelcan en contra de nuestros padres. Hay otro tipo de padres, los padres que saben dar conferencias. Las palabras más usadas por los padres en situaciones son las conferencias o los sermones. Entonces empieza el padre con la típica frase, deberías, y allí empiezan, deberías hacer esto porque yo hice así, o porque mi mamá hizo así, o porque mi hermano hizo así. Y al hijo no le importa lo que él o el papá o la mamá hizo, sino le importa su propia realidad. El hijo es un ser independiente, individual, que no se forja por las experiencias de familiares, sino que tiene que forjarse a través de sus propias experiencias. Yo creo que lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento, la mayoría de cosas importantes de nuestra vida que han formado nuestro carácter, son las experiencias que hemos tenido, los fracasos, los éxitos, el compartir de pronto la vida, el compartir cosas con nuestros padres, son los que han hecho que nosotros maduremos o seamos también a veces un fracaso. Entonces, respuestas que pretenden enseñar al hijo en base a la propia experiencia. Yo cuando tenía tu edad yo no hacía eso, pero claro, estamos hablando de una época donde no existía ni siquiera la máquina de escribir, donde no existía a veces ni siquiera luz eléctrica. Entonces muchos padres, muchas madres dicen, en mi época yo nunca hubiese usado el teléfono como tú lo estás usando. Pero en su época usaban otras cosas. En lugar de enviar SMS, ¿qué enviaban? Enviaban papelitos, ¿no es cierto? Y en lugar de usar Claro o Movistar, ¿a quién usaban? A la amiga, a la prima, a la vecina. Entonces ellas hacían de la red para pasar cartitas. Entonces simplemente que a veces, dice un dicho común, la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no es cierto? Entonces los padres deben entender que la realidad de sus hijos es muy diferente y tratar de meterse en el mundo de los hijos, en el mundo de los menores es, yo diría, un arte. Requiere ver, analizar, requiere también aceptar, requiere a veces hasta complicidad, cierta complicidad con el hijo para que él pueda tener de pronto confianza y pueda abrirse y no busque otros afuera, o otros amigos o tal vez otras amigas afuera. Entonces las experiencias de uno no le enseñan a los niños, a menos que usted le enseñe lo correcto sin sacar a relucir su propia experiencia. Yo creo que lo que enseña el niño es de pronto una actividad o unas palabras que vayan acompañadas con la autoridad de la palabra de Dios. Entonces hay que dejar, mis hermanos, los que son padres, que los hijos aprendan de las propias experiencias de la vida. Advertirle, enseñarle, decirle ciertas cosas y él va a aprender por su propia experiencia. Ustedes, los que son padres, saben, yo no he sido padre, pero yo he tenido hermanos, un montón de hermanos. Después de mí vienen como 7 hermanos más. Entonces yo tuve que ayudar, bueno, en el cuidado de mis hermanas menores. Y cuando yo tenía 14 años, ella recién la una tenía 2 o 3 años, la otra tenía 4 o 5 años. Entonces yo la una la cargaba en un brazo, la otra en otro brazo. Pensaban que yo era padre abandonado en Loja, porque cargaba 2 niñitas y no aparecía la mamá. Entonces sí, eso pensaban. Y a mi mami le decían, me da pena de su hijo que es responsable, pero lo ha dejado botando a la mujer. Y mi mami decía, no, ¿acaso que tiene hijas? Son mis hijas.
pero él anda solo con ellas. Claro, yo trataba de ayudar en la crianza de ellas. Entonces yo allí me di cuenta muchas veces cómo los niños no aprenden por las experiencias de otro. Uno se ha caído cuando hace cosas, y si le dice no lo hagas porque yo me caí, el niño no va a aprender. ¿Hasta cuándo aprende el niño? Cuando él mismo se cae. Entonces él se cae y allí dice, cierto ha sido, ¿no? Entonces de pronto enseñarle de una manera diferente. Y otro tipo de, yo creo que la necesidad que tienen los hijos, mis hermanos, es el tipo de padres que apoyan de una manera diferente. A veces, decía un psicólogo, el silencio o el apoyo silencioso es lo que más necesitan los hijos. La cantidad de situaciones en que la comunicación es sinónimo de silencio, aunque parezca paradójico. Hay momentos en que su hijo le dirá algo que usted no tiene una respuesta. No se invente una respuesta, no diga cualquier cosa. Mejor guarde silencio, especialmente en los momentos difíciles. En esos momentos cuando al hijo le deja la enamorada, que estuvo muy ilusionado por ella, o a la hija le deja el enamorado. Usted no le puede decir va a venir otro mejor, porque para esta persona no hay mejor que el que tuvo, ¿no es cierto? Entonces la vida de los hijos, mis hermanos, como en cualquier persona, hay ocasiones en que la relación más adecuada pasa por la compañía y por el apoyo silencioso. Los padres deben aprender a apoyar a sus hijos en silencio. Creo que son los momentos más preciosos, cuando el hijo, en lugar de recibir reproches, reclamos, sermones, exhortaciones, recibe el apoyo silencioso de padres que están allí, presentes en momentos difíciles. Antes que sermones del padre, es preferible a veces una palmada en la espalda, decía un psicólogo, cargada de complicidad, de afecto. Una actitud que le demuestre al hijo disponibilidad, que le demuestre al hijo respeto, que le demuestre al hijo que también sufre con él, en lugar de cualquier comentario, positivo o negativo, que no le va a ayudar para nada. Ahora sí, mis hermanos, ¿cómo debemos nosotros tratar a nuestros padres, los que somos hijos? Y allí viene la palabra, ¿qué significa? La pregunta, ¿qué significa honrar? Se escucha siempre la palabra honra a tu padre y a tu madre, pero ¿qué significa honrar? Vivimos en una época, mis hermanos, donde la decadencia moral de la sociedad empieza o ha empezado cuando los padres han perdido el control de sus hijos y los hijos ya no respetan a sus padres. Entonces la Biblia habla de honrar, y honrar, mis hermanos, significa, en primer lugar, valorar y tener respeto. Eso significa honrar. Primera cosa, el término honrar no tiene ningún secreto, mis hermanos. Nuestros padres naturales deben ser respetados por el hecho de que son nuestros progenitores. Por ese simple hecho deben ser respetados. Tal vez, aquí viene una palabra un poquito fuerte, tal vez no porque merezcan respeto, debido a sus valores, ya que de pronto a veces nosotros debemos honrarles, aunque no sean un modelo a seguir. Muchos de nosotros que hemos sido hijos, hemos tenido que lidiar con padres que de pronto no merecen respeto o no merecen honra, pero tenemos que entender que por ser nuestros progenitores debemos honrarlos. Entonces yo tuve que lidiar con mi papi, y siempre pongo ese ejemplo porque fue el ejemplo muy fuerte para mi vida. Yo era pastor en la iglesia de Loja, y mi papi por afuera, por las calles, estaba tomando, pidiendo monedas para tomar, completamente sucio. No se bañaba, creo que 3 meses, el pelo así hecho pelotas de la basura, el saco que tenía ya con una franja de grasa negra encima, porque él ya no se bañaba, no le lavaba la ropa a mi mami. Cuando iba a la casa, mi mami le daba de comer, pero nada más. Entonces la gente me decía, pero ¿por qué usted es pastor y su papá anda fuera borracho? Entonces yo tenía que decir, bueno, gracias a Dios es mi padre, pero yo no soy el padre de él. Entonces la responsabilidad recae sobre él de criarme bien. Gracias a Dios me crió bien. Ahora es cuestión de él la vida que tiene, porque aunque uno haga lo que haga, igual él no cambiaba. Hasta que Dios tocó su vida, tocó su corazón, tuvimos que traerlo a vivir con nosotros acá para de pronto sacarlo de ese ambiente, y él entregó su vida a Cristo. Pero nosotros tratamos de nunca tratarlo mal, de nunca deshonrarlo. Una vez mi papi me retó a pelear, porque yo tuve que enfrentar a uno de sus amigos de Chupa, dicen en la sierra,
porque él comenzó a hablar mal de mi mami. Yo lo boté de la casa. Y ese tiempo estudiaba artes marciales y ese señor sabía y se fue. Entonces mi papá dijo, claro, tú te haces el macho con él porque eres karateca, pero a mí pégame. Y comenzó a querer que yo pelee con él. Entonces yo no podía, y yo dije, Señor, guíame, ¿qué hago? Entonces yo lo que hice fue poner mis manos atrás, le dije, si quiere pégueme, pero yo no voy a alzar mi mano contra usted. Y en ese ambiente, gracias a Dios, mi papi entendió y no me lanzó ningún golpe, porque si no me tocaba aguantar igual, porque no hubiese quedado otra. No me podía defender, es mi padre. Yo no podía ni alzarle la mano entonces. Dios nos enseña, mis hermanos, que sus normas para el orden de la sociedad no dependen del carácter de las autoridades. Nosotros podríamos decir, yo no me someto a la policía porque hay policías ladrones. No me someto al presidente porque el presidente es corrupto. No me someto a los vigilantes y cruzo la roja porque los vigilantes, la mayoría, son corruptos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos someternos a las autoridades independientemente de lo que ellos son, para tener derecho a recibir las bendiciones de Dios. Pedro, por ejemplo, él motivó a someternos a las autoridades puestas por Dios. Los creyentes que estaban a las puertas de la persecución de los gobernantes romanos, a ellos les dijo Pedro, sométase a toda institución humana. En 1 de Pedro 2, 13 al 17 dice, y termina diciendo, honrad al rey. ¿Y sabe de cuál rey estaba hablando Pedro? De un rey que da asco hablar de él, Nerón. Es el rey más corrupto de todos los reyes o emperadores que han habido en la historia del Imperio Romano. Un rey que quería ser reina también, que se casó con mujeres y se casó con hombres. Ese tipo de rey tenían los cristianos del tiempo del apóstol Pedro. Buscó casarse con mujeres y después buscó casarse con hombres. Se casó como novio y después se casó como novia. Todo eso dice la historia de Nerón. Y muchas otras barbaridades que hizo. Pero sin embargo, la Biblia, a través del apóstol Pedro, nos manda a honrar a las autoridades de ese tipo. Entonces, no importa lo que su padre haga, la Biblia le manda a honrarlo, a someterse, a darle el respeto que se merece. Este mismo principio se mantiene para los hijos. Hoy en día, no importa lo que el padre haga, no importa lo que el padre viva, no importa la forma, nosotros debemos honrarlos. Pablo también enseñó que se debe obedecer a las autoridades. Dijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo, dice. Claro, no en lo que va en contra de los parámetros bíblicos, pero dice en todo. La obediencia, mis hermanos, este mandamiento en el hogar tiene como objetivo que la iglesia, que los varones, las mujercitas, aprendan a valorar a sus padres, aprendan a valorar, aprendan a someterse a la autoridad. ¿Qué pasa en los hogares en este tiempo, mis hermanos? En este tiempo hay una deshonra increíble de los padres por falta de disciplina. Y hoy en día todo el mundo le echa la culpa a la nueva psicología, que la psicología dice que no hay que castigar a los hijos. Yo digo, no es la culpa de la psicología, es la culpa de padres malcriadores. ¿Por qué hay hijos que deshonran a sus padres? Porque sus padres no les enseñaron a honrarlos de chiquitos. Usted no va a recibir ninguna denuncia de su hijo hasta que tenga 7 años, porque su hijo no sabe nada. Entonces, hasta que tenga 7 años, aproveche y disciplínelo. Póngale el orden en la vida que requiere para el resto de su vida. Entonces, un niño hasta los 7 años aprende cosas como el respeto, cosas como de pronto valorar, el no contestar, no ser malcriados, no ser respondones. ¿Eso lo aprenden en qué edad? Hasta los 7 años. Claro, si usted le quiere castigar a un hijo ya malcriado de 11, 12 años, ese hijo le va a denunciar y lo van a meter preso probablemente a usted, porque no ejerció la disciplina a tiempo. En esta época vivimos en un tiempo donde los abuelos también son ridiculizados. Imagínense nietos que ridiculizan, que se burlan de sus propios abuelos. Difícilmente se corregirán comentarios despectivos sobre otras personas. Si hay seres humanos chiquititos que están burlándose de sus propios abuelos, se van a burlar de cualquier persona. Esa es una regla, nosotros hemos visto.
Nosotros vimos aquí una persona que no respeta a sus propios padres, que se burla de sus padres, que abusa de sus padres. Los tiene a sus padres esperando horas y horas y sale cuando le da la gana. Yo digo, qué padres, terrible, para bobos. Porque imagínense una mujer casada que le tenga a sus padres esperándole afuera para hacerle el favor a ella de llevarle a otro lugar y le tiene 1, 2, 3 horas. Esa es una desconsideración increíble, pero padres hacen eso y están allí como títeres de hijos malcriados. Claro, yo me imagino que se sienten ellos culpables porque ellos lo formaron así. Entonces, ese tipo de personas, si no respetan a sus propios padres, no van a respetar a nadie, mis hermanos. No van a respetar autoridades de la iglesia, no van a respetar autoridades del gobierno, no van a respetar al marido, no van a respetar a nadie. Entonces, difícilmente se formarán seres humanos valiosos si se forman en el hogar niños irrespetuosos. Mucho antes que el niño piense en quebrantar cualquiera de los otros mandamientos, cualquier ley terrenal, querrá hacerlo con el 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Merece entonces atención este tema de hacer que los padres hagan que sus hijos los honren, enseñándoles valores, disciplina, principios correctos. Honrar también significa obediencia, mis hermanos. El 5.º mandamiento tiene que llevarnos a considerar que los hijos debemos escuchar lo que tienen que decirnos nuestros progenitores. No porque tengan mucho más conocimiento que nosotros. Probablemente nuestros padres conozcan menos que nosotros. Tal vez estudiaron menos que nosotros. Pero cuando llegamos a la edad adulta, hay una sabiduría que se gana con la edad y la experiencia que no debe ser despreciada, mis hermanos. Los padres tienen sabiduría, tal vez no tengan conocimiento, pero tienen sabiduría, ganados por la edad y las experiencias de su vida. Eso no debe ser despreciado. Es bastante habitual que cada nueva generación piense que sus padres están desfasados, dicen en la sierra, chapados a la antigua, que no tienen nada que enseñarle a la generación más joven, que no tienen nada que enseñarle a ellos. Estamos viviendo la época de la informática. Y eso de pronto hace una cima más grande entre padres e hijos. El padre a veces no sabe ni siquiera prender la computadora. Y sacan una caricatura en el Facebook, una abuelita un padre con una madre y el padre mayor ya de edad con un ratón en la mano, ratón. Y le llaman al hijo, le dicen: ya, tu padre ya consiguió el ratón, ¿ahora qué hace? Porque el ratón es el mouse, ¿no es cierto? Entonces ellos... A veces los hijos piensan que como el padre no sabe de cosas del día, de informática, de la ciencia, piensan que no tiene nada que enseñarle. Pero hay otras cuestiones importantes, como la experiencia que le da sabiduría a los padres. La generación más antigua piensa que la siguiente no es tan buena como ellos, cuando eran jóvenes, y la más joven, en cambio, desprecia a la anterior, por suponer que no sintoniza con la actual. Sin embargo, debemos considerar el consejo bíblico: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Escuchar, mis hermanos, es honrar. No importa lo que diga su padre. A veces los padres no dicen cosas tan correctas, pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Escucharles. Tal vez en medio de las muchas cosas que de pronto a veces los padres dicen que son erradas, hay algunas cosas que son verdad. Un padre que ama a sus hijos jamás le dirá a su hijo algo que lo perjudique. Siempre será en pos del beneficio de los propios hijos. Entonces no tenemos por qué aceptar todo lo que nos dicen, ni creerlo o seguirlo todo, pero sí debemos escuchar todo y respetar todo. Esa es una forma de honrar a nuestros padres. Recuerden que muchos de los hijos ya no le dan tiempo a sus padres. Muchos de los hijos ya cuando llegan a la edad adulta ya ni buscan a sus padres. Nosotros debemos tratar de pasar tiempo con ellos. Yo trato por lo menos de 1 día, 2 días a la semana pasar unas horas con mi papi. Trato. No todas las semanas puedo, pero la semana que puedo, la mayoría de semanas yo trato. Entonces lo invito a mi papi a salir, a comer, allí conversamos. Lo invito a la oficina, allí estamos, le digo, le inicio la conversación. Y mi papi tiene mucho por qué hablar. Mi papi es sanguíneo y él habla mucho. Y no importa, y a veces me ha contado una cosa ya 5 veces, igual yo le sigo escuchando.
Yo no le digo, papi, eso ya me contó. Nunca le digo eso. Pero le escucho otra vez, porque para él es interesante. Si me lo cuenta 5 veces o 6 veces es porque para él es muy importante. Entonces tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Escuchar es honrar. No importa lo que le cuente, 5, 6, le contará 10 veces lo mismo. Escúchelo, no lo interrumpa, no le minimice, no lo desprecie. El Señor trata con severidad la ruptura de este mandamiento, mis hermanos. Dice 2 Timoteo 3:2 que en los últimos tiempos los hijos aborrecerán a sus padres. Son características de los últimos. Y lo último, mis hermanos, honrar también significa cuidar a los padres. Honrar significa cuidar a los padres. Esto lo vemos en la Biblia, mis hermanos. Los judíos hipócritas del tiempo de Jesús, ellos habían inventado una cosa muy interesante. Habían dicho, Dios es más importante que el Padre. Mi esposa un día habló de eso aquí también. Entonces, todo lo que yo le doy a Dios, si yo le doy a Dios las ofrendas y los diezmos suficiente, ya no tengo responsabilidad con mis padres. Y había muchos padres abandonados, pidiendo limosna, caridad en las calles, padres de fariseos, de religiosos hipócritas, que pensaban que si daban ofrenda a Dios, eso ya los libraba de la responsabilidad con los padres. A veces nosotros actuamos lo mismo que ellos, porque en lugar de ayudar a nuestros padres, estamos justificándonos, tal vez no con ofrendas a Dios, sino con necesidades. Es que yo gano poco, es que yo no tengo un trabajo estable, es que de pronto no me alcanza la plata, no importa. Lo importante es que Dios nos manda a cuidar de nuestros padres. Estos judíos hipócritas fueron juzgados por Jesús. En 2 Corintios 12:14 hay referencias al cuidado de los hijos mientras dura la responsabilidad con los padres. Y dice allí, en el versículo 14, dice, voy por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Una clave, mis hermanos, varones, padres, es que la responsabilidad de los padres, dice el apóstol Pablo, primero es atesorar para los hijos. Lamentablemente nosotros vivimos en una época donde muchos padres no atesoraron nada para los hijos. No importa, igual eso no nos justifica a nosotros como hijos de hacer algo por ellos. Entonces si nosotros tenemos que cuidar de ellos. 1 Timoteo 5:4 dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo subraya este aspecto, el modelo a seguir dentro de la iglesia. Los padres tienen la obligación de Dios de cuidar de sus hijos, pero cuando los hijos son adultos, las cosas cambian y entonces son los hijos los que tienen la responsabilidad ¿de qué? De cuidar de sus padres. Esa es la verdad, mis hermanos. Estos son los aspectos del plan de Dios. Cuidar al padre cuando es anciano, eso significa honrarlo, porque son personas que han dado todo por nosotros. Yo no creo que algún día yo pueda pagarle a mi papi lo que él hizo por mí. No creo definitivamente. Puedo hacer todo lo que esté a mi mano, pero no creo que algún día yo diga, ya le pagué a mi papi lo que él ha hecho por mí. Yo creo que ningún hijo puede pensar eso. Todo lo que pueda darle, todo lo que pueda hacer por él no es suficiente, porque la Biblia le manda a cuidar de su padre. Nosotros con mi esposa hicimos un pacto hace años atrás, entre los dos. Cualquiera de nuestros padres que tenga necesidad de vivir con nosotros, cuando ya sean ancianitos, van a vivir con nosotros. Entonces mi papi vive, bueno, no vive conmigo, vivió un tiempo conmigo, pero él tiene un lugar aquí donde vivir y está tranquilo. Y cualquier momento que haya necesidad de cuidar a mi mami, yo la cuidaré. Mi mami, gracias a Dios, no necesita que la cuiden porque tiene uno de mis hermanos que la cuida a ella. Le hizo una casa bien bonita para que ella viva allí. Mi mami se siente muy cómoda allá. Pero si mi mami algún día tiene un conflicto, ella sabe que cualquier momento que tenga un problema, alguna situación un poco difícil, mi mami sabe que puede venir donde mí. Yo le he dicho, mami, cualquier momento que tenga a veces surgen desavenencias, problemas, entonces mi mami sabe que puede venir donde mí. Y así deberían sentirse todos los padres. O sea, tener un lugar donde ir si tienen alguna necesidad, algún conflicto. Tener un dinero que recibir cada mes.
Los padres a cierta edad ya no pueden trabajar. ¿Quién les va a dar algo de dinero para que puedan comprar para sus necesidades? Los hijos. Nosotros, gracias a Dios, somos 9 hijos, imagínense. Entonces, cada uno dándole un poquito a mi mami recibe mucho. Uno de mis hermanos le lleva arroz y aceite todas las semanas. Mi mami no necesita que le lleven nada porque mi hermano le da todo. Mi hermano menor a mí tiene un buen trabajo, pero mi hermano sabe que es responsabilidad de él llevarle y él le lleva. Entonces yo por mi parte le envío una cantidad mensual, no es mucho, pero le envío todos los meses, es una deuda para mí. El mes que no le puedo enviar es una deuda. Ya le digo, mami, el mes pasado no pude, pero aquí está, le pago. Dice, mami, no es ninguna deuda, pero igual es nuestra responsabilidad. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Honrar significa obedecer, escuchar, pero también cuidar. Que los hijos entiendan esto, que los padres necesitan, por orden de Dios, ser honrados. Este mandamiento, mis hermanos, es el único mandamiento con promesa en Deuteronomio 5:16, honrar al padre y a la madre. Evidentemente, una promesa general que debe seguirse, pero Dios nos bendice cuando nosotros obedecemos. Si los padres aconsejan a sus hijos con sabiduría, eso les puede librar a los hijos de muchos peligros. Y si los hijos honran a sus padres, eso los va a bendecir el resto de su vida. Yo sinceramente creo que Dios nos ha bendecido a nosotros, a mi esposa y a mí, porque nosotros entendemos este punto. Creo que Dios bendice mucho a mi hermano menor a mí, con 2 años, porque él ha entendido este punto. Él construyó una casa que podría ser para él. Él dice, esta casa no es mía, dice, esta casa es de mi mami, yo la construí para ella. Voy a hacer un piso, dice él, en el segundo piso, esa será mi casa, pero esta casa que construí es para mi mami. Entonces, mis hermanos, entendamos eso, aprendamos a honrar a nuestros padres, aprendamos a ponerles en el lugar que corresponden, escuchémosles, démosles tiempo, obedezcámosles, ayudémosles para que la vida de ellos sea más placentera, más grata, más agradecida con Dios, que puedan recibir gracia de nosotros como hijos. Qué grande es Él y para siempre es su misericordia, porque grande es Él. Gracias por sintonizarnos. Si desea adquirir este mensaje, comuníquese con nosotros al 511-6068 e indique la fecha de hoy. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario.